Bien, vamos a continuar con la parte de anatomía del abdomen y la parte del periné. Nada más como recordatorio de la clase previa, habíamos mencionado en una vista de que una paciente embarazada presenta un rombo en la parte de abajo que corresponde al periné. Y que este periné no era lo mismo que perineo, porque perineo era exclusivamente el espacio entre lo que era ano y vagina, que en este corte se vería de esta manera, y una paciente en trabajo de parto, este sería el rombo, acá estaría normalmente la uretra, acá estaría normalmente la vagina, acá estaría normalmente el ano, este espacio es el perineo, y este rombo corresponde al perineo, que viene siendo lo compatible con el cuarto plano de Koch. Entonces tenemos 4 compartimientos, 4 planos que tiene que pasar el bebé en el momento del descenso, que es el estrecho superior, como hemos visto también en clases pasadas, en donde vemos que el bebé tiene que pasar el estrecho superior para hablar de encajamiento, que luego vamos a ver las definiciones de encajamiento. Luego tiene que pasar a un plano grande, que no se toma en cuenta, que es el plano de dimensiones máximas. Luego tiene que pasar el plano de las espinas ciáticas, que es el plano de dimensiones mínimas. Y entonces luego las tuberosidades isquiáticas para poder nacer y ser expulsado del cuerpo materno. Bien, ya sabemos más o menos cómo está esto. Ahora vamos a lo fino de lo que es cómo están todas las capas del periné relacionadas con las capas del abdomen. Por su parte, en el abdomen, a manera de recordatorio, también vimos en la clase pasada que hay 13 capas y que en algunos libros van a ver ustedes 14 capas porque el tejido conectivo extraperitoneal en ocasiones tiene 2 capas, umbilico vesical y umbilico prevesical, pero en realidad son 13 capas fundamentales. Y vamos a ver que a nivel del abdomen también vimos a los músculos rectos mayores del abdomen que tienen una vaina de recto formada por el oblicuo interno y reforzada delante por el oblicuo externo y posteriormente por el transverso. Aquí teníamos 5 capas de las 13 capas que tiene el abdomen. Y por debajo de la piel, en forma inseparable, está el tejido celular subcutáneo y la aponeurose superficial, que hacían 3 capas, que junto con las 5 ya teníamos 8. Y al final, la capa más profunda pertenece al peritoneo parietal. Y lo que está por fuera, pues ya es el tejido conectivo extraperitoneal. Y nos quedan 3 capas prácticamente de las 13 por definir. Y esta es la hoja posterior de la aponeurose superficial que hoy vamos a ver, la hoja anterior de la aponeurose profunda y la hoja posterior de la aponeurose profunda, que equivalen a las capas 5 y 11. 4, 5 y 11 son las capas que nos falta por ver de qué manera estas capas llegan hasta abajo. Bien, veamos primero una relación de un corte sagital, en donde podemos apreciar la sínfisis del pubis, el promontorio, la concavidad sacra, el coxis, y podemos apreciar aquí abajito, representado en este color, a un triángulo con 6 músculos pequeños que se llaman músculos perineales superficiales. Y vemos aquí a un músculo único que corresponde al recto mayor del abdomen. En base a esto, vamos a hablar de varias cosas importantes, porque a nivel del periné hay 2 grupos musculares, perineales superficiales, y más arriba de este otro triangulito que tiene a 2 músculos, que es esfínter estriado de la uretra y transverso profundo del periné, cuyo mnemotécnico es IT. Y aquí encontramos vitra, que es el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso y el transverso superficial, bulbo cavernoso, isquio cavernoso y transverso superficial, 6 músculos perineales superficiales que vamos a estudiar y vamos a ver qué relación guardan con las fascias que vienen del abdomen. Por ejemplo, si nosotros agarramos y hacemos una disección para que empecemos a relacionar esto del periné y nosotros abrimos la piel, que se va a llevar la capa 1, la 2 y la 3, es decir, la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponerosis superficial, hoja anterior. Al hacer una disección de este nivel,
vamos a tener una cuarta capa que corresponde a lo que es la número 4, porque aquí en este plano estaría la 1, la 2 y la 3 que están mencionándose acá abajo. Y la capa número 4 es esta que viene acá abajo, que queda más gruesecita, que viene directamente acá y que viene acá abajito con el nombre de fase de Coles. Entonces esta fase de Coles, que es aquí adelante, se llama fase membranosa, corresponde a la cuarta capa de la pared abdominal, que es la hoja posterior de la aponeurona superficial, y que al abrir normalmente aquí veríamos esta capa, y al abrir esta capa, la abrimos, entonces nos quedaría a la vista los músculos perineales superficiales, como ven ustedes acá, y esta es la cuarta capa, es la fase de Coles. Y al abrir, tendríamos nosotros a estos músculos representados aquí, acá, 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 acá y acá. Estos son los músculos perineales superficiales que incluyen bulbo cavernoso, isquio cavernoso y transverso superficial, haciendo un mnemotécnico de vitra, como se encuentra a este nivel. Entonces, nada más nos quedan dos capas bien definidas para poder entender cómo están las capas que vienen desde el abdomen y terminan acá abajo. Y entonces ya tenemos a este vitra como músculos perineales superficiales. Y arriba de ellos, en un plano más profundo, músculos perineales profundos. Y entonces viene la capa número 5, y esta capa número 5 vendría aquí. Y vean lo que pasa. Y esta capa número 5 es la capa que estuviéramos viendo normalmente aquí. En la profundidad de estos músculos estaríamos viendo a esta que corresponde al azul, y esta es la quinta capa que estamos viendo, porque esta es la número 5, esta es la número 4, esta fue la número 4, y la que está acá arriba sería la número 5, aquí en el periné. Y entonces nos damos cuenta de que luego sigue unas capas que forman la vaina de recto, que eran 5 capas, y la capa número 11 viene como una capa de revestimiento del diafragma, y que se llama fascia diafragmática, y que esta fascia diafragmática, que equivale a la capa número 11, porque aquí existen 5 capas en esta vaina de recto, o sea, la número 6, la número 7, la número 8, la número 9 y la número 10, vaina del recto, donde estaba el oblicuo externo, la hoja anterior del oblicuo interno, al recto mayor del abdomen, a la hoja posterior del oblicuo interno, al transverso. Y ahora llegamos a la capa número 11, que se inicia como fascia diafragmática, que cae en sentido posterior como una fascia lumbar, que cae en sentido anterior revistiendo el transverso como fascia transversalis, que si fuera transparente esto, aquí tendríamos nosotros lo que sería la cresta ilíaca, aquí tendríamos nosotros a un músculo, que es el músculo ilíaco, por dentro de la pelvis tendríamos otro músculo, que es el obturador interno. Entonces, esta fascia diafragmática, que hacia adelante se llama fascia transversalis, hacia atrás fascia lumbar, al pasar de la cresta ilíaca hacia esta parte que es encima del músculo, cambiamos a fascia ilíaca, se mete a la pelvis como fascia del obturador y va a terminar como la hoja superior del diafragma orogenital. Entonces, la hoja anterior de la aponeurona profunda termina como la hoja inferior del diafragma orogenital, y la hoja posterior de la aponeurona profunda termina como la hoja superior del diafragma orogenital. Estos son los músculos perineales profundos, estos son los músculos perineales superficiales. Entonces,
Si yo agarro y continúo mi disección, vamos a ponerla del otro lado ahora, la disección más profunda. Nosotros tendríamos que ver que acá tenemos una vista frontal, en donde tenemos acá las espinas ciáticas, donde están las tuberosas isquiáticas, y donde existe un músculo a este nivel que corresponde al músculo ilíaco, en donde existe un músculo a este nivel que corresponde al obturador interno, en donde existe normalmente un músculo a este nivel que corresponde al elevador del ano, y donde vamos a encontrar una M muscular formada por los obturadores internos como los brazos paralelos laterales, y los brazos convergentes lo forma el elevador del ano. Y como aquí se encuentra el ano y acá la región glútea, este espacio que se localiza a este nivel de aspecto triangular se llama FIA, que es fosa isquiorrectal, o FIRE, que es fosa isquiorrectal, que es lo mismo, cuyo límite interno es el elevador del ano y cuyo límite externo es el obturador interno, y como límite inferior es la piel. Entonces, esto va a ser importante para entender cómo están los compartimientos y cómo nosotros podemos lograr una disección de periné desde la superficie hasta la profundidad. Tomando en cuenta esos detalles, vamos a ver una disección completa del periné desde la superficie hasta la profundidad. Pero es importante que ustedes se den cuenta de que en un corte sagital tenemos la sínfisis del pubis, promontorio, el sacro y el coxis, y tenemos que los músculos que vienen aquí adelante y las fascias que vienen acá adelante nada más terminan en el triángulo anterior. El triángulo posterior no tiene todo esto que estamos viendo ahorita, es exclusivamente del triángulo anterior, que es el urogenital. Arriba de esto tenemos un plano muscular. Arriba de esto tenemos a esta hoja que viene aquí, que es la hoja inferior del diafragma urogenital. Arriba de esto tenemos otro grupo muscular. Arriba de esto viene una estructura que viene aquí, aquí, y viene y finalmente termina acá, como la hoja superior del diafragma urogenital. Y arriba de esto tendríamos a este músculo chiquiticos, que aquí atrás, como no hay compartimientos, este músculo se vería hasta acá abajo, y este elevador del ano se vería hasta acá abajo, y el ano estaría normalmente llegando como finalización del tubo digestivo. Y esta es la fosa isquiorrectal, porque está a los lados del recto, y esta es la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal, y el límite interno y el límite externo son los mismos, y la única variante va a ser que el límite inferior es la piel, como estamos viendo acá, y el límite anterior de esto, el límite inferior, es la hoja superior del diafragma urogenital. Tomando en cuenta este detalle, entonces podríamos ver que si hacemos un corte A, y hacemos un corte B, las características no van a ser iguales, porque en el corte A tenemos esto, y en el corte B tenemos algo parecido, pero ustedes van a ver las relaciones diferentes. Este es el corte A y este es el corte B. Veamos qué pasa en el corte A. En el corte A, la estructura más baja corresponde a esta fascia de Coles. Vean los colores. Arriba, los músculos perineales superficiales. Arriba, la hoja inferior del diafragma urogenital. Un músculo a este nivel, ilíaco, un músculo a este nivel, obturador interno, un músculo obturador interno, un músculo obturador interno, un músculo ilíaco,
Arriba de esto, como estamos viendo, existe otro grupo muscular, que son los músculos perineales profundos. Y ahora, como hay compartimientos, el elevador del ano no puede bajar más allá de esto y de esto. Y se forma un triángulo pequeñísimo, que es prolongación anterior de la fosa rectal. Y aquí, entre esto y esto, se forma el diafragma urogenital. ¿Sí? A ver, ¿qué está fallando? No, nos faltó, ¿verdad? Sí nos faltó. Aquí nos falta una fase. Entre este y esto es el diafragma urogenital, y esto que está acá abajo es el compartimento perineal superficial. Y entonces vemos que la prolongación anterior de la fosa escrotal es muy pequeña. Pero ¿qué pasa en la parte posterior donde no tenemos compartimientos? Que aquí el elevador del ano cae hasta acá abajo, el elevador del ano cae hasta acá abajo, el recto llega hasta acá y de acá sale la piel, y tenemos unos espacios triangulares muy grandes a los lados del recto que se llama fosa isquiorrectal. Y aquí está la prolongación anterior pequeña. El límite interno es el mismo, es el elevador del ano, el límite externo es el otro interno, pero el límite inferior es la hoja superior del diafragma urogenital y el límite inferior es la piel del perineo. Ahora vamos a hacerlo en una forma más lenta para entender todos estos detalles. Vamos a comenzar. En el abdomen vamos a ponerlo como una mujer no embarazada. Sínfisis del pubis, promontorio, concavidad sacra, coxis. Vamos a tener las fascias normales y los músculos principales, como son este músculo, que es el recto mayor del abdomen. Vamos a tener a esto, que son los músculos perineales superficiales, que equivalen al bulbo cavernoso, isquio cavernoso y transverso superficial. Luego vamos a tener otro grupo muscular que nada más está formado por este y por este, que son los músculos perineales profundos y que están representados por esfínter externo del uretre y transverso profundo de perineo. Y tomando en cuenta esos detalles, nada más nos interesan tres fascias, que es la número 4, la 5 y la 11 del abdomen, de la siguiente forma. La número 4, que es la hoja posterior de la aponeursis superficial, va a bajar, va a quedar un poquito más rugosa debajo del ombligo. Se llama fascia membranosa. Y algunos libros con ese mismo nombre la continúan hasta abajo, y otros le dicen a esto fascia de Coles. Esta fascia de Coles o fascia membranosa correspondió a la capa número 4. Pero ¿qué pasa cuando vemos la capa número 5? Que una capa desciende por delante del recto y termina por debajo de los músculos perineales profundos y por arriba de los músculos perineales superficiales. Y la capa número 11 se inicia como fascia diafragmática y cae como fascia lumbar, y luego cae como fascia transversales, ¿correcto? Y luego va a caer como fascia ilíaca, y luego va a caer como fascia del obturador, y luego va a caer como hoja superior del diafragma urogenital. Entonces aquí tenemos un compartimento perineal superficial, donde está Coles abajo y la hoja inferior del diafragma urogenital, y luego sigue otro compartimento perineal profundo que tiene la hoja inferior y la hoja superior como suelo y como techo y como contenido de músculos perineales profundos, y luego tenemos una estructura que queda arriba de aspecto triangular, chiquitita, que se llama PAFI, prolongación anterior de la fosa isquiorrectal.
Pero si ustedes se fijan, en la parte posterior, estas estructuras que están acá, continúan hasta acá abajo, que es todo el octogono interno. Esto continúa hasta acá abajo, que es el elevador del ano. Aquí estaría normalmente el recto y el ano. Y entonces vemos que este triángulo que está acá abajo, que está representado con esto y esto, como la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal, este mismo triángulo queda grande en la parte de atrás. Y este es el mismo límite de aquí hacia abajo, de acá hacia abajo. Y entonces vemos que fosa isquiorrectal o fosa isquioanal hacia adelante se continúa con puffing, prolongación anterior de la fosa isquiorrectal, y esto se continúa hacia atrás con la verdadera fosa isquiorrectal que está a los lados del recto. Tomando en cuenta ya todas las capas y haciendo una disección completa del periné, veamos si todas las capas pueden salir exactamente como estamos pensando. En la primera parte voy a poner todas las capas probables hasta que lleguemos directamente a todo lo que tiene el periné. Paciente en posición ginecológica, le hacemos una disección en donde vamos a tener la 1, la 2 y la 3, que es la piel que está abierta. Si vamos debajo de la piel, vamos a encontrar a esto, que es la fascia de Coles disecada, que es la capa número 4. Y luego vamos a tener a los músculos perineales superficiales, que los vamos a cortar. Seis músculos cortados, músculos perineales superficiales. Disecamos la siguiente hoja, que es la hoja inferior del diafragma urogenital, para llegar a los músculos perineales profundos. Los cortamos. Los cortamos. Y vamos a llegar a otra hoja que viene siendo la hoja superior del diafragma urogenital, la cual vamos a cortar también. Y si cortamos a la otra hoja, entonces no nos va a quedar más remedio que ver los músculos que se encuentran allá, que es este, que es el obturador interno, este, que es el elevador del ano, y este espacio que está acá, prolongación anterior de la fosa isquiorrectal. Quiere decir que la misma M que vamos a encontrar, ¿verdad?, en una vista de posterior, en donde vemos a esto en el corte A de lo que vimos, corte A y corte B. En el corte A es lo que representamos aquí en esta vista. Tendríamos nosotros a esto, tendríamos a los músculos perineales superficiales, tendríamos a la hoja inferior del diafragma urogenital, tendríamos un músculo que se encuentra acá, 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 y tendríamos a otro grupo muscular acá, que son los músculos perineales profundos, y tendríamos que la fascia que viene desde arriba del diafragma cae encima de esto como fascia ilíaca, cae directamente acá porque no puede pasar de un lado a otro, empieza a caer, envuelve a los vasos cineros pudendos internos. Esto es el conducto de Alcock, conducto pudendo o de Alcock. Y luego termina como la hoja superior del diafragma urogenital, y arriba de él encontramos a un músculo pequeño, que es el elevador del ano, y otro pequeño, dándonos a PAFI, que es la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal, y eso es lo que estamos viendo aquí en este corte. Exactamente lo mismo. En donde aquí abajito estaríamos prácticamente con la piel, en donde aquí estaría la 1, la 2, la 3, esta es la capa número 4 a este nivel, esta es la capa número 5, esta es la capa número 6, esta es la capa número 7, esta es la capa número 8 en el periné, y luego entraríamos a la fosa isquiorrectal, que sería la capa número 10, esto que es la fosa isquiorrectal.
Entonces, en una disección del triángulo anterior es muy diferente al triángulo posterior, porque en el triángulo posterior voy a encontrar específicamente a la fosa isquiorrectal. Y ahora sí podremos ver nosotros en el corte B cómo existe un músculo a este nivel, que es el ilíaco, cómo existe un músculo acá, que es el obturador interno, el músculo que está acá, ilíaco, ¿de acuerdo? Cómo está este músculo que está acá, que es el elevador del ano, cómo se forma una M muy grande, a diferencia de esta pequeña M que tenemos acá, en donde el ano está terminando acá y la piel está acá, y tendríamos nosotros a las prolongaciones, o sea, la fosa rectal, como espacios amplios a los lados del recto, cuyos límites son los mismos que tiene esto, y el único límite que cambia es el límite inferior, que acá es la piel del periné, y acá es la hoja superior del diafragma urogenital. Entonces, con esto ya más o menos vemos qué pasa cuando estamos viendo el triángulo anterior y qué pasaría si estamos entrando al triángulo posterior. Ya puntualizando en este corte, la piel, la piel, la piel, la piel, la piel, transparente, pubis, promontorio, concavidad sacra, coxis, tuberosis isquiática, un rombo conocido como periné. Y en este periné van a existir varias cosas. Pondríamos la primera capa, que viene normalmente acá, que se engruesa y que llega aquí y nos forma, miren, una capa triangular que solamente delimita a lo que es el triángulo anterior, no al posterior, solo el anterior. Y luego de él vamos a tener una capa con este músculo, con este y con este y con este y con este, que se llaman músculos perineales superficiales. Luego tendríamos nosotros una hoja, que es la capa número 5, que viene acá y es la hoja superior del diafragma urogenital. Y entonces ya tendríamos un sándwich entre lo que es esta estructura y esta, que contiene a músculos perineales superficiales. Y encima de esto tendríamos a otro grupo muscular formado por este esfínter y por esto, que son los músculos perineales profundos. Y luego tendríamos nosotros una estructura que viene bajando desde aquí, que viene bajando aquí y acá, y finalmente viene para formar una capa triangular que formaría el compartimento profundo del periné, también llamado diafragma urogenital. Y encima de eso tendríamos nosotros a una estructura pequeña que se hace grandota acá, de tal manera que el vértice es el vértice, es el vértice, la parte externa tiene que subir acá para alcanzar acá, la parte interna tiene que subir aquí para alcanzar acá, y esta es la fosa isquiorrectal, y esta es la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal. Si yo me voy hacia atrás, entonces yo pasaría de la prolongación a la verdadera fosa isquiorrectal. Acá yo tendría que ir acostado, porque no hay espacio para pararse, como si estuviéramos en Vietnam, con el pecho a tierra, y luego aquí podría estar prácticamente de pie, porque si hay espacio, es amplio. Entonces, si yo empiezo a caminar acá adelante, tendría que pasar peldaños, acostarme y pasar a la parte anterior. Entonces, esto sería el contenido de lo que es la pelvis con todos sus compartimentos. Adelante hay 3 compartimentos, entonces como conclusión podría sacar: el periné no es igual a perineo. El periné es un espacio romboidal dividido en 2 partes, con un triángulo anterior urogenital y un triángulo posterior ano-rectal. El triángulo anterior presenta compartimentos.
3 compartimientos. El triángulo posterior, 2 laterales al recto. Fosa isquiorrectal. El triángulo anterior, o urogenital, presenta de la superficie a profundidad 1. Compartimento perineal superficial. 2. Compartimento perineal profundo. 3. Prolongación anterior de la fosa isquiorrectal. Compartimento perineal superficial. Suelo, coles, techo, hoja inferior, diafragma urogenital. Contenido: músculos perineales superficiales. Compartimento perineal profundo. Suelo, hoja inferior, techo, hoja superior. Contenido: músculos perineales profundos. Prolongación anterior de la fosa isquiorrectal. Límite interno, elevador del ano. Límite externo, obturador interno. Suelo, hoja superior del diafragma urogenital. Triángulo posterior, fosa isquiorrectal. Interno, elevador del ano. Externo, obturador interno. Inferior, piel. Contenido, grasa. El compartimento perineal superficial, que contiene a los músculos perineales superficiales, a esto le tenemos que agregar más arterias, venas y nervios, a vena, perineales superficiales, más 2 pares de glándulas Bartolino y Skene. Todo eso es lo que contiene el compartimento perineal superficial. El compartimento perineal profundo, ¿sí?, contiene, ¿sí?, su contenido, músculos perineales profundos más arterias, venas y nervios perineales profundos. Y en el varón, las glándulas de Cooper o vulvoretrales. Y la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal contiene grasa nada más. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La conclusión es que el abdomen es un cilindro que está representando al tronco del cuerpo humano entre lo que es el tórax en forma craneal y lo que es la pelvis en forma caudal. Presenta para su estudio un techo, un suelo, pared anterior, pared posterior, paredes laterales y un contenido. La pared posterior, dijimos en clase pasada, que contiene a la columna vertebral, que tiene el diafragma en sus filas posteriores, y a cada lado de la columna, psoas, un cuadrado, cuadrado, transverso y transverso. Y el mnemotécnico era dicosocuatra. Y también dijimos que lo más importante en la parte posterior eran los grandes vasos, que la cava estaba subiendo a la derecha, en la parte anterior de la columna lumbar, y que la aorta descendía hacia adelante y un poco a la izquierda. Hablamos del efecto Poseiro, hablamos de la mujer embarazada, que al 5.º mes su matriz llega hasta
el fondo uterino y comprime la cava y se manifiesta por edema en miembros inferiores, y se le indica que la paciente debe de estar en decúbito lateral izquierdo para que descomprima la cava, mejore el retorno venoso, mejore la precarga, mejore el gasto cardíaco, mejore la oxigenación a nivel útero-placentario. Bien, las paredes laterales, hay tres músculos de los anterolaterales que es ometra, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Pero en la pared anterior hay un músculo par que nos va a formar la resistencia principal de la pared anterior del abdomen, que son los rectos mayores del abdomen, que se originan de 567 cartílagos costales 5, 6 y 7 y se insertan inferiormente a los lados de la línea alba blanca y llegan hasta el tubérculo púbico y la cresta del pubis. Estos músculos rectos que nos dan la resistencia principal de la pared anterior del abdomen son los músculos que ejercitamos cuando vamos al gym y se forma la vaina de recto con cuadritos en el abdomen, y este recto está formado una vaina para él por el desdoblamiento de la aponeursis del oblicuo menor, reforzada anteriormente por el oblicuo mayor y reforzada posteriormente por el transverso. Esta vaina del recto se inicia en el reborde costal y termina a nivel de L4 en el plano interespinoso, a la mitad de la distancia entre el ombligo y la sínfisis del pubis en la parte superior. Esta vaina de recto constituye 5 de las 13 capas que tiene el abdomen, 3 están pegadas a la piel, 2 están en la profundidad, hacen 10, y las 3 que hablamos hoy, que es la hoja posterior de la aponeursis superficial, que termina como fase de Coles, la hoja anterior de la aponeursis profunda, que corresponde normalmente a la capa 5, y la capa 11, que es la hoja posterior de la aponeursis profunda. Ambas terminan por debajo y por arriba de los músculos perineales profundos como hoja inferior y como hoja superior del diafragma urogenital. Tuvimos la oportunidad de ver todos los compartimientos que tiene el periné y recalcar que periné y perineo no es lo mismo, que periné es un espacio romboidal localizado en la parte inferior de la pelvis, que presenta dos triángulos urogenital, el anterior, y anorrectal, el posterior, y que el triángulo anterior tiene 3 compartimientos que de la superficie a la profundidad son: compartimento perineal superficial, que tiene como suelo la fascia de Coles y tiene como techo la hoja inferior del diafragma urogenital, y tiene normalmente como contenido los músculos perineales superficiales, que dijimos que era vitra, bulbo cavernoso, isquio cavernoso, transverso superficial, que son 6 músculos porque son pares, pero que además tenían avena, arteria, vena y nervios perineales superficiales, y 2 pares de glándulas de Bartolino de Skene. Y luego, si nos íbamos más para arriba, entramos al compartimento perineal profundo con una hoja inferior del diafragma urogenital y una hoja superior del diafragma urogenital, que era la terminación de las capas 5 y 11 que vienen del abdomen, y que tenían como contenido los músculos perineales profundos, que nada más eran 2, y pi, que era el esfínter exterior del ureter, el transverso profundo del periné, junto con la arteria, vena y nervios perineales profundos, y en el varón las glándulas de Cooper, y más arriba la prolongación anterior de la fosa rectal, que son espacios diminutos que nos llevan desde el pubis hacia la parte posterior en un conducto de aspecto triangular con un límite interno, que es el elevador del ano, y un límite externo, que es el obturador interno, y un límite inferior, que es la hoja superior del diafragma urogenital, hasta alcanzar el triángulo posterior y ver cómo este triángulo queda muy profundo comparado al anterior, en donde el límite inferior será la piel del periné y hará 2 espacios piramidales de vértice superior, de base inferior, a los lados del recto, que por el espacio donde se localizan se llama fosa isquioanal o isquiorrectal, porque están entre el isquion y el recto y está lleno de tejido graso, y son muy importantes en el momento de las episiotomías, como veremos en el trabajo de parto. Espero que haya sido de mucha utilidad esto, que puedan ver este video, que lo vayan repasando y todo, porque esto realmente es la Biblia del periné, que desgraciadamente muchos ginecólogos no saben diferenciar todavía lo que es periné y perineo, y eso está muy, pero muy bien descrito en cualquier libro, y hablo inclusive hasta de conferencistas que han venido y discutido y normalmente confunden que el periné y el perineo, piensan que lo mismo. No es lo mismo. El perineo es el sitio de corte para las episiotomías, y el periné es el espacio romboidal que ocupa el cuarto plano de Koch de los planos que habíamos visto anteriormente. Ya luego continuaremos quizá mañana para otra clase. Buenos días.